Imaginemos por un momento que todo lo que consideramos real, una manzana, un electrón, una silla, no son más que construcciones de nuestra mente. No hablamos de ilusiones pasajeras, sino de algo mucho más profundo, la forma en que organizamos el mundo a través de palabras y conceptos. Es como si fuéramos peces nadando en el agua sin darnos cuenta de que es el medio que nos sustenta. Estas categorías que creamos para comprender la realidad no están ahí afuera, esperando a ser descubiertas. Son herramientas que inventamos para darle sentido a lo que nos rodea, la mayoría de las veces, esto no supone ninguna diferencia práctica. Pero cuando profundizamos en áreas como la física cuántica, esta distinción se vuelve crucial. He aquí una idea que puede parecer absurda al principio: es posible que el universo no sea exactamente como parece. Al contrario, puede ser una especie de proyección interconectada, donde todo, tu mente, tu salud, tus emociones e incluso tu pasado, está conectado en una red invisible que nos envuelve por completo. Si esto es cierto, las reglas del juego cambian radicalmente. Quizás nunca tuviste control sobre nada, o quizás siempre lo tuviste, pero nadie te enseñó cómo usar ese poder. Antes de continuar, vale la pena comprobar si ya has estado siguiendo este contenido, ya que lo que estamos explorando aquí es solo el comienzo. Hay muchas verdades que han quedado de lado con el tiempo, y comprender esto puede transformar tu percepción de la realidad. Si este tema ha despertado su interés, un simple gesto como un me gusta puede ayudar a generar más discusiones como esta. Michael Talbot no fue solo un escritor. Era el tipo de persona que veía más allá de lo obvio, como si tuviera acceso a una capa oculta de existencia. Aún joven, sus experiencias fueron tan intensas que muchos lo considerarían desconectado de la realidad. Refirió sensaciones vívidas de haber vivido ya determinadas situaciones o de reconocer lugares en los que nunca había estado. En lugar de ignorar estos fenómenos, Talbot decidió investigarlos. Su búsqueda lo llevó a unir ciencia y espiritualidad, dos áreas que muchas veces se consideran opuestas, pero que, para él, eran caras de una misma moneda. Su gran aporte fue proponer que la realidad que conocemos puede ser solo la punta de un iceberg. No se trataba de una teoría aislada, sino de una visión que tenía sentido para quienes ya habían cuestionado los límites del mundo material. Inspirado por ideas como las de la película The Matrix, Talbot sugirió que el universo podría ser un holograma gigantesco. No en el sentido de una proyección falsa o ilusoria, como en las películas, sino como una estructura viva, donde cada parte contiene el todo. Su libro, El universo holográfico, no es un manual místico, sino una obra que desafía nuestra comprensión de lo real. Cualquiera que lea este libro a menudo siente como si se hubiera girado una llave en su mente. De repente, cosas que parecían coincidencias adquieren un nuevo significado. Esa sensación de déjà vu, por ejemplo, o la impresión de haber vivido ya una escena que nunca sucedió. Talbot argumentó que no se trataba de meras coincidencias, sino de pistas de que detrás de las apariencias operaba un orden más profundo. Quizás solo necesitemos cambiar nuestra perspectiva para verlo. Esta idea no surgió de la nada. Otros pensadores ya habían allanado el camino. Dos nombres destacan como pilares de esta visión: David Bohm y Karl Pribram. Bohm, un físico teórico, argumentó que la realidad última no es fragmentada, sino una totalidad indivisible. Para él, todo está conectado de forma invisible, como si hubiera un orden implícito detrás de lo que percibimos. Pribram, un neurocientífico, llegó a conclusiones similares estudiando el cerebro humano. Descubrió que nuestros recuerdos no se almacenan en lugares específicos, sino que se distribuyen como un holograma. Si recortas una parte de un holograma, la imagen completa sigue ahí, solo que con menos definición. Juntando sus ideas, tenemos una propuesta fascinante: el universo funciona como un holograma, y nuestra mente también. Esto significa que la realidad externa puede no ser algo separado de nosotros. Al contrario, podría estar codificado dentro de cada individuo, como si cada uno de nosotros llevara un mapa completo del cosmos. Imagina tener una galaxia palpitando dentro de ti, lista para ser accedida. Esta teoría nos hace cuestionarlo todo: ¿realmente vivimos en un mundo exterior o lo proyectamos, como una película que se proyecta en una pantalla? La ciencia moderna está cada vez más abierta a estas posibilidades. Ya sea en la neurociencia, la física cuántica o la filosofía, la idea de que todo está interconectado está ganando fuerza. Y si esta interconexión es real, debemos repensar nuestras nociones más básicas. Una de ellas es la creencia de que la realidad es fija e inmutable.
Talbot explicó que lo que vemos, oímos y sentimos no es una traducción exacta del mundo, sino una especie de proyección holográfica. Nuestros sentidos captan patrones de energía e información y nuestro cerebro los decodifica en tiempo real, creando la ilusión de espacio y tiempo lineales. Aquí hay un detalle sorprendente: si todo esto es una proyección fluida, entonces el pasado, el presente y el futuro pueden no ser tan distintos como imaginamos. Sucederían simultáneamente, como diferentes notas de la misma canción sonando al mismo tiempo. Y según Talbot, con la formación adecuada sería posible acceder a cualquiera de estas notas. Hay informes de personas que, en estados alterados de conciencia, recuerdan vidas que no han vivido o tienen visiones de acontecimientos que aún no han ocurrido. Quizás esto no sea una locura, sino un vislumbre de esta realidad más amplia. Pensemos en lo que esto significa: si la realidad no es algo sólido e inmutable, sino maleable, entonces tenemos la capacidad de darle forma. Prácticas como la meditación lo demuestran en la práctica. Cualquiera que haya experimentado estados profundos de conciencia sabe que las imágenes y sensaciones pueden ser tan vívidas como la realidad cotidiana. Algunos incluso describen viajes a otras dimensiones, como si estuvieran navegando por diferentes capas de esta proyección holográfica. Si estamos inmersos en un océano de posibilidades invisibles, ¿qué más podría esconderse en este mar que llamamos realidad? Fenómenos como la telepatía, las premoniciones o los objetos que aparecen y desaparecen misteriosamente siempre han estado relegados al terreno de lo inexplicable. Pero Talbot propuso una explicación que, aunque parezca fantástica, es lógica. Si el universo es holográfico, todo está interconectado a un nivel tan profundo que las separaciones que percibimos son solo ilusiones. En este modelo, la mente no necesita enviar señales como una radio. Simplemente accede a la información, como si estuviera conectado a una red cósmica donde ya todo existe, listo para ser leído. Esto explica por qué algunas personas pueden sentir los acontecimientos antes de que sucedan o captar los pensamientos de los demás sin ninguna comunicación aparente. No se trata de magia, sino de una forma diferente de interactuar con la realidad. Y si esa es la verdad, las implicaciones son inmensas. Quizás la clave para entender el universo no esté en mirar hacia afuera, sino en explorar lo que ya llevamos dentro. Una realidad que responde directamente a lo que vibramos. Y si cada objeto que nos rodea, cada situación inesperada, no fuera más que un reflejo ampliado de lo que llevamos dentro. No como una metáfora, sino como un mecanismo concreto de una realidad holográfica, donde incluso el azar sigue una lógica oculta. Piense en cómo una habitación desordenada puede reflejar una mente ocupada, o cómo los días grises parecen acompañar momentos de profunda tristeza. No es una coincidencia, sino más bien una sutil correspondencia entre lo interno y lo externo. El universo, desde este punto de vista, no es un escenario fijo sobre el cual actuamos, sino una sustancia maleable que se moldea de acuerdo con nuestras expectativas, miedos y deseos. Y lo más fascinante, esto no sucede por casualidad. Hay un patrón. Cuando una persona vive inmersa en el rencor, por ejemplo, atrae situaciones que confirman esa creencia, como si el mundo estuviera conspirando para darle la razón. Quien cultiva la gratitud, incluso en medio de las dificultades, tiende a encontrar pequeños signos de belleza u oportunidades que antes pasaban desapercibidas. No es suerte. Es resonancia. Pero, ¿cómo podemos distinguir cuál es nuestra proyección de lo que es la realidad objetiva? La respuesta de Talbot es sencilla: no hay separación. Lo que llamamos realidad es en realidad un consenso temporal entre mentes que comparten las mismas frecuencias. Cuando un grupo cree firmemente en algo, como la eficacia de un medicamento o la existencia de un fenómeno sobrenatural, ese algo se manifiesta con fuerza, porque todos están sintonizados en la misma estación. Esta es la razón por la que diferentes culturas experimentan el mundo de maneras tan diferentes, no porque una tenga razón y la otra esté equivocada, sino porque cada una opera en un campo de posibilidades moldeado por sus creencias colectivas. Y aquí surge una pregunta incómoda: si somos co-creadores de esta realidad, ¿por qué tantas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento? La respuesta está en la inconsciencia. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que estamos emitiendo señales todo el tiempo, como una radio mal sintonizada que sin querer transmite estática. Una persona que repite en su cabeza: nada funciona para mí, no solo está describiendo su vida, la está programando. El holograma responde. Y lo más irónico es que, muchas veces, solo nos damos cuenta de este poder cuando sucede algo extremo, una cura inexplicable, un encuentro improbable,
una advertencia que llega en el momento exacto. Son vacíos en la ilusión, momentos en los que se abre el telón y vemos, por un momento, que el guión siempre estuvo en nuestras manos. Pero, ¿cómo utilizar este conocimiento intencionalmente? La clave es la atención plena. Empieza observando los patrones de tu vida, las situaciones que se repiten, las personas que aparecen y desaparecen, las emociones que surgen sin motivo aparente. Escríbalos. Entonces pregúntate, ¿qué dice esto sobre mí? No en el sentido de culpa, sino de autoconocimiento. Si sigues atrayendo relaciones tóxicas, quizás exista una creencia oculta de que no mereces amor. Si el dinero se te escapa de las manos, puede ser que, en el fondo, creas que la abundancia es para los demás. El holograma no juzga, solo refleja. Y cuando identifiques estos patrones, podrás empezar a reescribirlos. No con declaraciones vacías, sino con un genuino cambio de perspectiva. En lugar de centrarse en lo que falta, concéntrese en lo que ya está ahí. En lugar de temer al futuro, confía en el presente. Esto no significa ignorar los problemas, sino verlos como oportunidades para ajustar la frecuencia. Imagina que tu mente es un proyector, si le alimentas con imágenes de escasez, la película siempre será la misma. Pero si insertas nuevos marcos, de gratitud, de posibilidad, de conexión, la pantalla frente a ti comenzará a cambiar. Talbot va más allá, sugiere que incluso las enfermedades pueden entenderse como mensajes del holograma. El dolor crónico, por ejemplo, puede ser la forma que tiene su cuerpo de decirle que algo en su vida no está alineado, una relación, un trabajo, una creencia limitante. No es un castigo, sino una retroalimentación. Y la cura, en este caso, no viene solo de la medicina, sino de una transformación interna. Cuando cambias la historia que cuentas sobre ti mismo, el cuerpo responde. Es como si cada célula guardara un recuerdo de lo que crees que es posible. Pero hay un detalle crucial, esta cocreación no ocurre solo a nivel individual. Somos parte de un holograma colectivo, donde las emociones y pensamientos de una persona afectan al conjunto. Cuando un grupo entra en pánico, el miedo se propaga como una ola, alterando la realidad compartida. Del mismo modo, cuando muchas personas se reúnen con intenciones positivas, como en momentos de oración o meditación masiva, los efectos pueden ser mensurables: reducción de la delincuencia, mejora de la salud pública e incluso cambio climático. No es misticismo. Es física de la conciencia. Y si todo esto es cierto, ¿cuál es el siguiente paso? Quizás sea dejar de ver el mundo como algo externo y empezar a tratarlo como un espejo. Cada persona que se cruza en tu camino, cada obstáculo, cada sorpresa puede ser una invitación a mirar hacia adentro. El holograma no miente. Muestra, con precisión quirúrgica, lo que necesitas ver para evolucionar. Y lo más liberador, no estás atado a nada. La realidad es fluida y la clave para cambiarla siempre está a tu alcance, solo necesitas aprender a girarla. La creación. Y, como dice Talbot, la verdad de la respuesta no está en lo que dices, sino en lo que vives. Es como si el universo fuera un espejo, solo que invisible y reflectante. Un ejercicio práctico. La escuela tiene una intención clara: recordar hoy cómo creaste la armonía o cómo te convertiste en arquitecto de tu propia experiencia. Repita esto como si fuera real, sintiendo cada palabra. Puedes escribir, visualizar, grabar en tu celular o susurrarle al oído. Parece sencillo, y es precisamente en esa sencillez donde reside el secreto. Después de todo, si somos aprendices con superpoderes, quizás lo que nos falta no sea fuerza, sino dirección. Y si ya tenemos esta herramienta interna, el resto es libertad de expresión, la que la humanidad confundió con la fuente. Vivimos en un mundo donde lo externo parece dominar opiniones, problemas, preguntas. Pero todo esto no es más que una película diseñada por una mente que aún no ha reconocido su propio poder. Para Talbot, la libertad radica en darnos cuenta de que estamos soñando. Y a partir de ahí, abre realmente los ojos. Se trata de apagar el piloto automático, dejar de reaccionar y empezar a crear. No hay necesidad de grandes gestos. A veces, decir no cuando todo a tu alrededor grita sí es un acto de libertad. O elegir esperar cuando las prisas son la norma. No se trata de ser un santo, un gurú o un místico. Se trata simplemente de recordar que tú no eres tu miedo, tu ira ni tus limitaciones.
Se trata de tomar el mando de lo que siempre ha sido una inteligencia más grande que uno mismo y vivirla con rectitud, propósito y verdad. Talbot vio esto como el núcleo de la existencia humana, la danza entre la verdad y la ilusión, o maya, como decían los antiguos. Y resumió así su rol como creador: cuando entras al campo, cuando piensas con intensidad e intención, todo lo que te rodea empieza a responder de manera diferente. Ese fue su primer paso real. Desconecta durante 10 minutos al día, cierra los ojos, observa tu respiración y pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero sentir en este momento? Esta pausa simple pero profunda es donde se manifiesta la presencia. Y cuando regresas al mundo, este se revela con otros tonos, otras sincronicidades, otras posibilidades. Quizás entonces comprendas por qué ciertas misiones parecen tan urgentes, incluso si el calendario dice que es solo un día más de mayo. Michael Talbot nació en 1953 y se fue temprano, en 1992, apenas un año después de publicar su trabajo más impactante. Fue una pérdida que dejó a muchos lectores con la sensación de que sabía más de lo que había escrito. Algunos incluso especularon, lo habían silenciado. ¿O tu misión era simplemente plantar una semilla y seguir adelante? El caso es que dejó un legado. No solo palabras, sino percepciones que siguen resonando mucho después de pasar la última página. A pesar de su breve tiempo de exposición, Talbot influyó en generaciones de buscadores, personas que comenzaron a mirar la realidad con más dudas, más coraje y una mayor sed de comprender lo invisible. Si el libro no fue un beso en la frente de la casa, tocó algo que todo el mundo siente en algún momento de su vida: hay algo más allá de lo que veo aquí. Y cuando alguien encuentra palabras que explican lo que siempre ha sentido, algo cambia en su interior. Una falsa certeza se disuelve, una verdad sin nombre se instala. Hoy, más de 3 décadas después, su nombre todavía aparece en vídeos, círculos de conversación, podcasts e incluso debates académicos. Eso dice mucho de lo que representó, el mensaje más allá del mensaje. Talbot podría haber desaparecido en el bosque, pero sus ideas continúan extendiéndose como ondas en un campo cuántico. Y quien entra en contacto con ellos siente algo en el aire, un pulso, una llamada. Ahora pregunto, si realmente el universo funciona como un holograma, ¿cuáles son estos mundos que construyes todos los días? Escribe en los comentarios. ¿Qué parte de este texto activó un interruptor en tu mente? Quiero saber cómo te resonó esto. Mira, si esto sucedió, no fue por casualidad. El siguiente contenido que aparece aquí mostrará cómo acceder prácticamente a estas increíbles creaciones y transformar la realidad con un simple clic. Mientras tanto, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y comparte este texto con quien necesite escucharlo hoy. Soy yo y nos vemos en el próximo episodio.